Hola niños de grado quinto, les doy nuevamente la bienvenida a nuestra segunda clase de la semana. Recordemos que esta semana comprende del 27 de julio al 31, ¿ok? Recordemos tomar los apuntes. En la clase anterior vimos lo que era la oración, teníamos allá unas características de la oración que tenía que tener un sentido completo, tenía que iniciar con mayúscula, terminar en punto. Para que la oración tenga ese sentido completo debe tener dos cosas, un sujeto y un predicado. Así de esa forma nos damos cuenta que tiene un sentido completo. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en las partes de la oración. Entonces chicos, recordemos tener estos apuntes en nuestro cuadernito de castellano. Escribimos ahí debajito partes de la oración, vamos a hacer un mapa donde explique las partes de la oración, después con unos ejercicios vamos a hacerlo mucho más claro, ¿ok? Partes de la oración. Vamos a recordar que la oración tiene dos partes, ¿listo? Nuestra oración tiene sujeto y nuestra oración tiene predicado. Sencillo, ¿verdad? Sujeto y predicado. Esas son las dos partes de nuestra oración. ¿Nuestro sujeto qué es? El sujeto es de quien se habla en una oración. Sujeto. ¿De quién se habla? ¿Cierto? El sujeto es de quien se habla. También señala si son personas, animales, cosas o lugares. Escribámoslo acá para tenerlo presente. Señala si son personas, animales, cosas o lugares. Este es nuestro sujeto. Tengamos claro esto, sujeto de quien se habla, el sujeto. Y nuestro predicado será lo que se dice de este sujeto, ¿cierto? Entonces, predicado. Lo que se dice del sujeto. Hay otra clave que es, se reconoce por el verbo. Recordemos que el verbo hace parte del predicado. Si se dan cuenta, estamos trabajando nuestros temas anteriores. El verbo, ¿cierto? El verbo, los tiempos verbales, todo esto lo ponemos en práctica en un contexto y en otros temas, ¿cierto? En la oración es muy importante nosotros identificar el verbo. Entonces, sujeto de quien se está hablando y predicado lo que se está diciendo de este sujeto. Muy sencillo, ¿cierto? Y recordemos que en el predicado está nuestro verbo. Es eso. En el predicado aparece el verbo. Vamos a hacer un ejemplo. Este cuadrito debe estar allá en su cuaderno y voy a hacer enseguida el ejemplo para poder explicar mejor estas dos partes. Bueno, el ejemplo lo vamos a hacer con una oración, ¿cierto? Muy fácil. Vamos a sacar una oración de nuestra obra, vamos a centrarnos en este tema, trabajar con nuestra obra de la isla de Nim. ¿Listo? Entonces, hago la oración acá. Recordemos que empieza con mayúscula, ¿cierto? Nim estaba tan cansada
que no quiso comer. ¿Qué vamos a mirar acá en esta oración? Vamos a decir que el sujeto es de quien se habla, ¿cierto? Acá vamos a mirar. ¿De quién se habla en esta oración? De Nim, ¿cierto? Recordemos que Nim es la protagonista ya de nuestra historia. ¿De quién se habla? De Nim. ¿Por qué? Porque la oración nos lo está diciendo, ¿cierto? Se está hablando de Nim. ¿Qué se dice? Cuando nosotros vamos a identificar el predicado, siempre preguntamos, ¿qué se dice de este personaje o qué se dice en el predicado, ¿cierto? ¿Qué se dice? Estaba tan cansada que no quiso comer. Entonces vamos a recordar de que cuando preguntamos de quién se habla, estamos hablando del sujeto. Y cuando preguntamos qué se dice, estamos hablando del predicado de nuestra oración. Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, sujeto, Nim, predicado, estaba tan cansada que no quiso comer. En este caso, siempre yo les he enseñado, eso lo vimos el año pasado, de identificar nuestro sujeto con un color, nuestro predicado con otro color y hacerlo de forma ordenada debajo de la oración, ¿cierto? El sujeto lo vamos a identificar con rojo. Recordemos que les he enseñado que lo hacemos en forma de cajón, ¿cierto? En forma de cajón para que nos quede mejor sujeto, porque acá nos lo está diciendo. Y predicado con azul. Recordemos que el predicado, después de subrayar mi sujeto, todo lo que me queda acá es un predicado, siempre y cuando no sea una oración compuesta. Esto se va a llamar predicado. Y con este mismo color vamos a encerrar el verbo. Después de nuestro sujeto, sigue nuestro verbo, tan fácil de identificar, ¿cierto? Y tenemos nuestro sujeto y nuestro predicado y nuestro verbo, la acción que se está trabajando en la oración. Para que me entiendan, acá está muy claro, vamos a hacer otras dos oraciones para identificar sujeto y predicado, que es lo que yo quiero que ustedes hagan dentro de un contexto determinado. En este caso estamos trabajando nuestra obra literaria. Esto también debe estar allá en su cuadernito, de tal forma que ustedes cuando vayan a hacer su actividad, que de pronto no entiendan, pregúntense, ¿el sujeto qué es? Entonces es de quien se está hablando. ¿El predicado qué es? Es lo que se dice del sujeto. Vamos a hacer aquí otras dos oraciones como ejemplo, para que nos quede súper claro. Nos dice, Selkie y Fred saltaron para ayudar a pescar los cocos. Entonces vamos a escribir saltaron para ayudar a pescar los cocos. Tenemos ahí otra oración. Cuando vayamos a identificar nuestro sujeto, siempre nos vamos a preguntar de quién se está hablando en nuestra oración. ¿De quién? Sujeto con rojo, ya lo saben, pilas. ¿De quién se está hablando? De Selkie y Fred, ¿cierto? Decimos que esto se llama sujeto. Están hablando de estos dos personajes. ¿Qué están diciendo? Entonces recuerden que termino el predicado. Y vamos a buscar el verbo.
Después del sujeto viene el verbo, ¿cierto? Pero el verbo, tengamos claro esto, el verbo hace parte del predicado. ¿Listo, chicos? El verbo hace parte del predicado. Eso le decíamos allá atrás en el cuadrito. Vamos a hacer otra oración por acá, que no siempre van a tener el mismo sujeto, ¿cierto? A veces aparecen sin sujeto, pero más adelante vamos a ver cómo se llaman esas oraciones. Ella movía la red. En esta oración tenemos un sujeto pequeñito. Esto se llama pronombre. Recordemos que un pronombre también es un sujeto. ¿Listo? Un pronombre. Ella, él, tú, yo, nosotros, vosotros, ellos. ¿Ok? Ella movía la red. Tenemos un sujeto pequeñito. ¿De quién estamos hablando? De ella. Recordemos hacerlo en cajoncito, que me gusta que ustedes identifiquen de una manera que se vea, que están separadas esas dos partes. ¿Listo? Cuando vayamos a hacer el ejercicio, ustedes ven acá que no quedan palabras sueltas por ningún lado, porque a veces se les ocurre subrayar por acá así palabritas, pero no se identifica ni dónde está el sujeto ni dónde está el predicado. Igual estos ejercicios vamos a trabajarlos en nuestra clase de Zoom para reforzar toda esta parte de sujeto y predicado, que a ustedes les quede claro. Y el resto es predicado, ¿cierto? Tenemos dos cajoncitos, rojo, azul. Y el verbo, muy fácil, lo identifico, porque es que esta palabra es la más importante de la parte azul. Ya más adelante, en la próxima clase, vamos a ver también estas palabras importantes en cada uno, en cada parte, sujeto, predicado. Entonces, para recordar, no deben quedar palabras sueltas. Todas deben ir en cajoncito, ya sea en rojo o ya sea en azul, que es como estoy identificando mi predicado. ¿Listo, chicos? Espero que hayan quedado con esta clase súper claros en el tema. Cualquier dudita, por favor, me la hacen saber en la clase de Zoom. Y seguimos trabajando ahí en nuestro tallercito. Vamos a trabajar los ejercicios pues correspondientes al tema, que es muy fácil, la oración y las partes, que es súper sencillo. ¿Listo, mis niños? Nos vemos en nuestra próxima clase. Les deseo lo mejor. Chao.